Con el auspicio de Educartes, nos reencontramos nuevamente en este canal de Multiversidad Matemática. ¿Cómo están, amigos, seguidores de Multiversidad Matemática? Y hoy estamos con el vídeo práctico de la teoría de errores. Ya seguramente ustedes vieron el anterior vídeo donde se dio el fundamento teórico de la teoría de errores. Hoy vamos a hacer ejemplos, cómo se aplican las fórmulas en la teoría de errores. Vamos a hablar de la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, también la desviación estándar, la varianza, el error absoluto, el error relativo, el error porcentual, y terminaremos este vídeo tratando el tema de la precisión y la exactitud, también con ejemplos. Bien, para comenzar vamos a suponer que aquí tengo, fíjense, mi estación meteorológica portátil, ¿ya? Entonces vamos a suponer que aquí los estudiantes han hecho la lectura del termómetro y vamos a anotar los datos en esta parte. Pero ¿qué vamos a calcular? Primero calculemos lo que se llama la media aritmética. Si ustedes recuerdan la fórmula que se dio ya en el video teórico, la media aritmética, pongamos m sub a, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n ¿de qué? De todas las muestras tomadas, x sub i dividido entre, todo esto dividido entre n. N es la cantidad de datos que hemos tomado, las muestras que tenemos. Entonces, así calculamos la media aritmética. Un ejemplo, les decía, usando mi estación meteorológica portátil, aquí tenemos la temperatura. Vamos a suponer y construir aquí una tablita que los estudiantes, ustedes, tomaron los siguientes datos. Para no hacerlo muy largo, tomemos simplemente 5 muestras, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí va a estar la temperatura, ¿no? La T, la llamaremos así. Bien, ¿qué datos hemos obtenido? A ver, nos inventemos. El primer estudiante tomó 18.10 grados centígrados, esto va a estar en grados centígrados. El segundo estudiante, digamos 18.5 o 50, el tercero 19 grados, el cuarto y quinto 17.80, el otro que sea el último 18.70. Ahí tenemos los grados, vamos a trabajar con dos decimales aquí, tenemos esos datos. Entonces quiero hallar la media aritmética. ¿Qué es lo que hacemos? Esa media aritmética va a ser igual a la suma de todos estos valores, 18.10 más 18.50 más 19.00 más 17.80 y más 18.70. Y todo esto está dividido entre cuántos datos hemos tomado. Aquí tenemos 5 datos, ¿no? Entre 5. Entonces, si ustedes usan la calculadora, tengo aquí el programa respectivo, la calculadora, van a ver que sumando, metiendo todos estos datos, el resultado final es 18.42. ¿Qué cosa? En este caso, grados centígrados. La temperatura promedio, lo llaman otros, la media aritmética, también vale. Entonces, de esta forma calculamos la media aritmética. Continuemos trabajando. Hallemos ahora lo que se llama la media geométrica. Aquí es igual la media geométrica, si recuerdan la fórmula, la teoría. Vamos a llamar m sub g, la media geométrica. Esto es igual, ahora, en vez de tener la sumatoria, tengo lo que se llama la productoria, ¿no? Voy a hacer el producto desde i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De estos valores tomados, de x sub i. Pero ahora no voy a dividir entre n, sino saco la raíz enésima. ¿Ya? La raíz enésima, en este caso será la quinta, ¿no? La raíz quinta de toda esta productoria. Bien, ¿cuánto sale entonces esa productoria? Ustedes también utilizan su calculadora. Van a ver aquí, como ya tengo los datos introducidos, voy a calcular directamente la productoria. Y sale 18.41, 42 en todo caso. Entonces esto sale 18.415. Pero vamos a redondear esto, ya vamos a ver en la parte final de este capítulo, las técnicas de redondeo. Esto va a ser 18.42. Fíjense, en este caso ambos están coincidiendo. También grados centígrados. Finalmente tenemos lo que se llama la media armónica. ¿Ya? Aquí es la media armónica. Así.
Y aquí es igual la media armónica. Es, le llamaremos M sub R, si quieren armónica, para no confundir con la aritmética. Esto es igual a 1 dividido entre la sumatoria de I igual a 1 hasta N. Pero ojo, no es aquí X. Algunos confunden eso. Esto lo invierten y piensan que es la media armónica. No, no es eso. Esto es igual a 1 sobre X sub I, ¿no? Como ya tengo los datos introducidos aquí en la calculadora, voy a hallar la media armónica, que también lo saca la calculadora Casio. Esta media armónica es igual a 18.41 grados centígrados. Fíjense, en este caso, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica están coincidiendo en valor. No siempre va a ser así. Vamos a ver otro vídeo dedicado justamente a esto, la aplicación. ¿Cuándo debo usar la media aritmética? ¿Cuándo debo usar la media geométrica y la media armónica? Les adelanto algo, que la media armónica, por ejemplo, se usa cuando queremos hallar la resistencia equivalente, la resistencia eléctrica en circuitos eléctricos, cuando estas resistencias están conectadas en paralelo. Entonces ahí, ¿cómo hallo la resistencia equivalente? Usando la media armónica. La media geométrica se utiliza mucho en la frecuencia, ¿no? También la aplicación en electrónica, en telecomunicaciones, cuando quiero hallar, por decir, en la frecuencia central, en un filtro, puede ser un filtro pasabanda o rechazabanda. Entonces tengo la frecuencia inferior, la frecuencia superior, ¿y cuánto vale la del medio? No se halla con la media aritmética. Muchos lo hacen así, pero lo correcto es hallar con la media geométrica. Entonces voy a hallar esa frecuencia central haciendo el producto de la frecuencia inferior por la frecuencia superior, y en ese caso voy a sacar la raíz cuadrada, porque solamente tengo dos frecuencias, o dos datos si quieren. Ahí se utiliza la media geométrica. Y la media armónica ustedes lo usan bastante. Es el promedio, cuando quieren promediar notas, quieren promediar datos de lo que sea, mediciones que han hecho, velocidades, etc. Ahí entra la media aritmética. Entonces, la más usada y conocida, por supuesto, es esta, la media aritmética, llamada también promedio. En esta segunda sección de este vídeo, vamos a calcular lo que es el error, llamaremos el error absoluto. Para eso necesitamos la varianza y la desviación estándar. Calculemos también eso. Para uniformizar lo que está en la teoría, habíamos llamado X. Aquí podemos poner X, así, ¿no? Puede ser temperatura, velocidades, lo que ustedes quieran. Y aquí vamos a hallar los deltas, delta X. ¿Cómo se calcula? Si recordamos la fórmula delta X, esto es igual nada más a la muestra tomada, X sub I, menos la media. En este caso, la media ya conocemos, es 18.42. Le pongamos así, X con su barrita arriba. Esa es la media. Entonces, hallamos la resta. Hay que completar esta tabla. Es decir, 18.10 menos 18.42. Eso sería lo primero que vamos a hacer. Si restamos, esto sale, la primera, 0.32. La segunda, 0.08. La tercera, 0.58. Para el cuarto dato, 0.62. Y para el último, 0.28. Bien, ya tenemos delta X. ¿Qué necesitamos para hallar, por ejemplo, pongamos la fórmula aquí de la varianza? Vamos a calcular, ustedes saben muy bien, hay dos tipos de varianza. La varianza poblacional y la varianza muestral. En la mayoría de los casos se usa la varianza muestral, porque imagínense, tenemos la población, si esta población es muy grande, entonces hay que tomar una muestra de ello. Hay fórmulas respectivas para calcular el tamaño de la muestra, que también se da en la parte teórica, en el fundamento teórico. En el anterior video, ahí se mostró esa fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Bien, entonces les decía, hay dos tipos de varianza, la poblacional y la muestral. Difieren en un solo dato, si quieren, ¿no? Voy a poner la fórmula de la varianza muestral con la cual vamos a trabajar. Esa varianza es b al cuadrado igual a la sumatoria de los errores absolutos, así, elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre n menos 1. Entonces, ¿qué necesitamos a continuación? Es elevar delta x, esto al cuadrado. Hagamos eso, es decir, multiplicar estos datos por sí mismos dos veces. Y eso sale igual a 0.10. Estoy redondeando. El otro es 0.01. 0.02.
0.34, 0.38 y el último 0.08. Bien, si sumamos esto, la suma total va a ser igual a 0.91. Entonces calculemos, la varianza poblacional va a ser igual, en este caso, la sumatoria de todo esto. Ya tenemos 0.91 entre n menos 1. N son 5 datos, voy a anotar así 5 menos 1. Entonces dividamos esto, ¿cuánto sale? 0.91 dividido entre 4. Va a ser 0.23. Conociendo la varianza, puedo hallar la desviación estándar, lo llamaremos ds, desviación estándar, que es simplemente AB. Eso es igual, la raíz cuadrada sacamos, 0.48. Esa es la desviación estándar, lo que hemos calculado. Calculemos el error. Ese error es igual a la desviación estándar B dividido entre n menos 1. Repito, estamos trabajando con la desviación estándar muestral en este caso. Pero esto en raíz cuadrada. Entonces calculemos B, ya tenemos aquí la que sería 0.8, la desviación estándar 0.48, dividido entre la raíz cuadrada de 5 menos 1. ¿Cuánto sale E? En el ejemplo va a ser 0.24. Conociendo el error, algunos llaman también a esto error absoluto, podemos hallar el error relativo, E sub R, que es igual, si ustedes recuerdan la fórmula, a E dividido entre la media. Esto es igual, y aquí tenemos 0.24 dividido entre 18.42. Entonces el error relativo viene a ser igual, calculemos, dividido esto entre 18.42. Y sale 0. Y pongamos 0.013. Voy a ponerlo así con 3 decimales para que se note, ¿no? Si no se va a perder este 3. Finalmente tenemos el error porcentual. Ese error porcentual no es nada más que multiplicar todo esto por 100%. Y tenemos 1.30, si quieren, por ciento. Ese es el error porcentual. Fíjense, así se calculan los errores, ¿no? En esta otra sección del vídeo, ahora vamos a estudiar lo que es la precisión y la exactitud. Les decía que en el lenguaje común muchas personas confunden lo que es la exactitud y la precisión, ¿no? Dicen, estos datos son exactos. Otros dirán, estos datos son muy precisos. Y hemos visto la teoría en que consiste la diferencia entre precisión y exactitud. La exactitud tiene 3 componentes: sesgo, linealidad y estabilidad. Mientras que la precisión tiene 2, que son la reproductibilidad y la repetibilidad. La exactitud implica la precisión del aparato, pero no al revés. La precisión no implica la exactitud en cualquier aparato que se tenga. Bien, y aquí tengo un aparato, otro aparato, fíjense, yo utilizo mucho estos aparatos y que quieren sistemas pequeños, equipos, para mis clases de ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Con este equipo hacemos una medición, una simulación, si quieren, del calentamiento global que sufre la Tierra. Aquí tenemos 2 termómetros, aquí le ponemos una lámpara simulando justamente al Sol y vemos cuánto incrementa la temperatura. En una de mis clases presenciales, 2 de mis estudiantes, usando este equipo de medición, obtenieron los siguientes datos. Anotemos aquí N, 1, 2, 3 y 4. Pongamos aquí el estudiante 1 y aquí el estudiante 2. ¿Qué datos obtuvieron cada uno de ellos? Aquí tengo los ya tabulado esto. El primero sacó 60.2. Voy a tomar 3 decimales. El otro dato es de 60.800. Tercer dato 61.600. Y el cuarto dato 62.200. Sí, 62.200. Estos son datos de temperatura, grados centígrados. El estudiante número 2 tomó los siguientes datos: 59.400. El segundo dato 59.600. El otro es de 60.100. Y se tiene aquí 61.
El cuarto dato 61.000. Como dato de referencia que yo les di, le proporcioné, era que la temperatura en la botella era de 61 grados centígrados. Esto por diferentes cálculos anteriores, ya experimentos anteriores que habíamos hecho con otro grupo de estudiantes. Teníamos 61 grados centígrados. Ese es un dato que nos va a servir justamente para calcular el error porcentual. Necesitamos hallar la desviación estándar, pongamos aquí la estándar 1, o sea del estudiante 1. Ya tienen ustedes la fórmula respectiva de esto, lo único que vamos a hacer ahora es, voy a introducir en la calculadora estos datos, y vamos a hallar, ya tengo los datos también aquí, en la calculadora, entonces esa desviación estándar sale 0.762. Y la desviación estándar para el estudiante 2 es igual a, calculando los datos para el 2, 0.618. Ahí tenemos los datos. Bien, aparte de esto, necesitamos ahora conocer el error. Vamos a trabajar con el error porcentual. Voy a hallar el error porcentual, llamaremos 1 para el estudiante 1, que esto es igual, valor absoluto, ¿de qué? Tengo aquí el promedio, 61.2 menos el dato estándar que yo les di. Este dato que en el ejemplo es 61.0, le pongamos así, dividido entre 61.0. Si ustedes calculan esto y lo multiplican por 100, le ponemos acá por 100%, así, eso les da 0.33%. Y para el estudiante 2, el E sub P2 será igual, muy similar. Tenemos aquí el promedio, 60.02, voy a trabajar con dos decimales, menos, aquí 61.00 si quieren, dividido entre 61.00. Este error sale, en el ejemplo, 1.61 por ciento, por si acaso. Estos son porcentajes. Bien, ahora sí, fíjense, conocemos la desviación estándar y conocemos los errores porcentuales. Podrían ser también los relativos, si es que lo multiplicamos por 100. Pero mejor es trabajar con porcentajes, porque se ve mucho mejor aquí, ¿no? En esta parte. Tomemos la decisión. ¿Cuál de los estudiantes tuvo datos más precisos? La precisión está relacionada a la desviación estándar. No se olviden que mientras los datos estén menos dispersos, hay mayor precisión. Pero cuando estos datos están más dispersos, entonces disminuye la precisión. ¿Cómo analizamos eso con la estadística? Vemos aquí cuál de las dos desviaciones estándar es la más pequeña, o sea, donde hay menos dispersión. En este caso, esa desviación, si se fijan, es del estudiante 2. Se tiene una desviación estándar de 0.618 y del 1, 0.762. Entonces, esta desviación estándar es la más pequeña, por tanto, estos datos del estudiante 2 son datos más precisos. Entonces, pongamos aquí, el estudiante 2 tiene la precisión. Midió, si quieren, obtuvo los datos con más precisión. Ahora bien, para ver la exactitud, para decir cuál de los dos obtuvo datos más exactos, no se olviden que la exactitud tiene que ver con llegar al resultado esperado. El resultado que estoy esperando es de 61 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos se habrá aproximado más a este dato de referencia que les di? Analicemos acá los errores. ¿Cuál tiene menor error? El estudiante 1 tiene un error, una tolerancia, una incertidumbre, si quieren, de 0.33%. En cambio, el estudiante 2 tiene un error, una tolerancia, una incertidumbre de 1.61%. Por supuesto, aquí el error menor es este, del estudiante 1. Entonces, el estudiante 1, aquí podemos notar, obtuvo datos más exactos. Pongamos así, más exactos. Entonces, fíjense, no siempre los dos van a coincidir. El estudiante 1 hizo sus cálculos, obteniendo datos más exactos, en cambio el 2 obtuvo datos más precisos. Lo ideal sería que los dos estudiantes, uno de ellos, hubiera obtenido datos precisos y además exactos. Eso es lo que se busca.
Pero con este ejemplo estoy aclarando justamente ese concepto que es la precisión y la exactitud. Hagan así ustedes cuando realicen toma de muestras, hagan los cálculos respectivos de estadística. No se olviden que en la ciencia, ¿no?, en la física, en las ingenierías en general, todo dato debe presentarse con su error respectivo, es decir, con su tolerancia. ¿Cómo se toma eso? Un ejemplo sencillo les voy a poner en una resistencia eléctrica que ustedes compran. Ahí dice, ¿no?, por decirles, una resistencia R que sea 100 ohmios. Pero esta resistencia eléctrica tiene su tolerancia. Puede ser dependiendo de la franja, que sea plateada, dorada o sin franja. Por decirles, voy a ponerlo aquí, más o menos un 10%, una franja plateada. Entonces, la resistencia va a estar dentro de este rango. Y eso es lo que se quiere justamente. Cuando los datos están expresados de esta forma, es que ese estudiante o ese profesional hizo realmente un excelente trabajo dentro de las ciencias, de la física o de las ingenierías en general. Y para acabar este vídeo, vamos a ver a continuación las reglas de redondeo. Vamos a poner ejemplos. Esto lo vamos a hacer directamente con ejemplos. Por decirles, tengo un número 5.4 con decimales 42, 7, 89. Aquí tengo 6 cifras significativas. Quiero solo tener 4 cifras significativas, nada más. O si quieren 5 en este caso. Entonces, ¿cómo redondeo? Quiero eliminar este 9 si quieren, ¿no? Entonces, solamente tener 5 cifras significativas. Muy bien, eso se puede hacer. ¿Cómo hacemos? 5.427. Fíjense, este 8, como 9 es mayor a 5, entonces cuando quiero redondear, vamos a sumar al 8 1, y en este caso se volverá 9. Lo redondeamos así. Otro ejemplo, digamos, vamos a poner el mismo número, pero el último dígito vamos a cambiar. Por ejemplo, que sea 6. ¿No? Aquí la regla dice lo mismo. Entonces, si quiero tener aquí un número que tenga solo 5 cifras significativas, en vez de las 6, entonces, como 6 es mayor que 5, el redondeo o esta regla es la misma. Dice 5.42, 7, este 8 ahora se va a volver 9. Esa es una regla. ¿Qué pasa? Analicemos, si quieren, el mismo número, 5.42781. Aquí igual, tengo, fíjense, 6 cifras significativas, pero quiero tener solamente 5, hasta ahí. ¿Cómo redondeo? Va a ser 5.42788. Ahora, como el 1 es menor que 5, fíjense, la clave aquí, el punto central, si quieren, está como referencia aquí el 5, ¿no? Aquí están los mayores a 5 y aquí están los menores a 5. Entonces voy a redondear hacia arriba, encima de 5, o si quieren, también debajo de 5. A ver, en este caso, como 1 está aquí abajo, ¿no? 1 es menor que 5, por tanto no le afecta al 8 y se queda así, simplemente como 8, no se suma 1. Puede ser otro ejemplo, 5.42784, por decirles así. ¿Cómo redondeamos esto? 4 también está debajo del 5, de la referencia, aquí está el 4, por tanto el redondeo va a ser 5.42788. No le afecta al 8, no se aumenta en 1. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué sucede, por ejemplo, en este número, 5.42785? Bien, ¿cómo redondeamos este número que tiene 6 cifras significativas a solo 5? Para eso también hay una regla, que esta regla muchos la obvian, lastimosamente, pero es una regla que se usa mucho en ingeniería. Dice lo siguiente: si el número que precede al 5 es par, entonces se queda así, tal como está. Redondeando sería 5.42788 es un número par. Repito, 8 es un número par, anotemos aquí par, y esto se queda simplemente como 8. Pero veamos otro ejemplo, 5.42775. ¿Así? ¿Cómo redondeamos? Ahora fíjense, el número que le precede al 5 es 7. Es un número impar. En este caso, lo que hacemos es 5.427. Aquí sí se eleva a 1, ¿no? Se le suma 1 a este 7, sería 8. Entonces, de esta forma podemos redondear, de esa forma se redondean los números. Lo único que hay que tomar en cuenta es cuando tenemos aquí un 5. Hay que ver si el número que le precede es par o impar. Si es par, se queda el número tal como está, menos el 5.
Y si es impar, entonces a ese número precedente hay que sumarle 1. Se lo pone acá ese número sumado en 1 y desaparece el 5. Estas son las técnicas de redondeo que ustedes tienen que aplicar para cualquier cálculo que realicen. Bien, amigos de Multiversidad Matemática, espero que este vídeo referente a la teoría de errores les haya servido, les haya aclarado varios conceptos. Y bueno, practiquen, hay muchos ejemplos en diferentes libros, también en internet hay muchísima información, ya sea en vídeos o en documentos PDF, inclusive en las propias páginas web. Si les gustó este vídeo y sobre todo si les fue de gran ayuda, pues ayúdenme con un like al canal y también suscríbanse al mismo. Consulten los diferentes vídeos que ya estamos sacando. Lo que viene a continuación, el vídeo de métodos numéricos que viene, ya vamos a entrar a resolver ecuaciones algebraicas no lineales. Tenemos varios métodos, método de la bisección, del punto fijo, de Newton-Raphson, de la secante, etcétera. Hasta el siguiente vídeo, seguidores de Multiversidad Matemática. Bye bye.